gracias la oportunidad de presentar acá. No tengo conflictos y puedes ver mi apoyo. Como siempre quiero decir gracias a los participantes en muchos estudios clínicos. Y quiero decir que, claro que el asunto de vacuna en dengue puede ser un poco controversial. Voy a compartirles mi perspectiva, pero hay muchos factores y no soy experto en todos, entonces hay espacio para otras opiniones y una discusión. Bueno, la estructura que voy a usar es hacer varias preguntas y a ver cómo son las respuestas que tenemos ahora. La primera es si hay necesidad de vacunar contra dengue, y creo que eso es más simple, que la respuesta es sí. Hay mucha enfermedad y más de enfermedad, más infección. Puedes ver acá la distribución mundial, la India con más dengue que las otras partes, pero también muchos países endémicos aquí en Latinoamérica. En total se dice que casi 2.5 billones de personas en riesgo de contraer una infección de dengue. Y los casos, bueno, muchas infecciones sin síntomas, pero los casos pueden ser una infección con fiebre, dolor de cabeza, pero también hay una clase de enfermedad que puede ser mucho más grave, con fiebre hemorrágica y cosas así. Bueno, entonces creo que sí hay necesidad para prevenir la infección. ¿Y qué posibilidades hay? Y creo que hay factores que podemos considerar en el desarrollo de una vacuna, y alguno importante es inmunidad de infección natural, y eso tenemos con dengue. Y también estamos entendiendo más de lo que significa inmunidad, que son los mecanismos a nivel del sistema inmunológico. También tenemos ejemplos, igual en casos de flavivirus, que ya tenemos vacunas con eficacia buena. En dengue la situación no es perfecta, pero es suficiente, creo, las herramientas para el diagnóstico y también epidemiología para evaluar una intervención como vacuna. Son los factores. Y mencioné la vacuna de fiebre amarilla. Vieja la vacuna en los años 30, pero es un ejemplo, tras muchos años, una vacuna con mucha eficacia. Entonces, nos da un poco idea que es posible para dengue, un virus relacionado. Aquí tenés el grupo de flavivirus, y con dengue creo que decimos dengue como es una cosa, pero hay que recordar que realmente hay mucha variedad entre dengue. Tenemos 4 serotipos, entonces se complica un poco el desarrollo de vacuna, y casi 4 virus distintos. No son primos más que hermanos, creo. Bueno, y respecto a la respuesta a una infección natural, tenemos la idea que hay protección, pero normalmente tarda varias infecciones, por lo menos 2 infecciones, porque después de una infección con un serotipo, tenemos un periodo, tránsito de protección contra los otros serotipos, pero en fin, después de unos 6 o 12 meses, la inmunidad es contra el serotipo de infección solamente, pero a la segunda vez tenés una respuesta más fuerte y también más amplia y dura
muchos años, sino por toda la vida del huésped. Y la idea con la vacuna es empezar acá. Queremos pasar por todo esto y empezar acá, provenir una protección contra todos los serotipos. Bueno, para evaluar y entender las vacunas y las respuestas que están elicitando, importante el conocimiento al nivel molecular, y hay mucho trabajo en dengue en las últimas décadas. Sabemos la estructura muy bien del virus, igual la estructura de la interacción entre anticuerpos y superficie de virus. Aquí tiene la proteína que está en la superficie de virus, la proteína E, existe como un pareja acá con partes de la proteína importante, por ejemplo ED3. Pero en virus la organización es de una estructura tres-dimensional y eso es importante para entender. Sabemos que hay epitopos también, epitopos de anticuerpos con actividad de neutralización, que creemos que es la respuesta necesaria para protección. Han sido descubiertos varios anticuerpos monoclonales para definir esos epitopos, ¿sí? Y varía tras los serotipos. Las herramientas tenemos para evaluar todo eso, son ejemplos, una es esta técnica de quitar un suero de ciertas poblaciones de anticuerpos para aislar otras poblaciones de interés. Y podemos hacerlo así por usar perlas magnéticas con antígeno de interés, y así se puede quitar el suero de anticuerpos que liga acá con este antígeno, y lo que sobra son el resto de los anticuerpos en el suero, y puedes hacer análisis en las poblaciones de interés así. La otra cosa es tipos de virus que son recombinantes para definir los epitopos, y por ejemplo es un ejemplo de dengue 2, y sabemos que hay dos especificidades de anticuerpos, por lo menos dos que importa, pero que reconocen epitopos distintos en el virus. Y para estudiar la respuesta en todo el suero, podemos pensar en los epitopos solamente, y podemos transferir más o menos un trasplante de epitopos en otro virus de dengue. En este caso, solamente la parte de la proteína ED3 está de dengue 2 está puesto en el resto de virus dengue 4. Entonces, todo el virus es dengue 4, pero solamente esta parte es de dengue 2. Y igual es otra forma de la misma cosa, pero con epitopo distinto. Y analizar el suero de una persona o varias personas con inmunidad a infección natural. Se puede ver acá la actividad de neutralización, y sin hacer... entonces el suero después de infección de dengue 2, claro que tiene mucha actividad contra dengue 2, pero si buscas contra dengue 4, no hay mucho. Eso es la situación, es inmunidad contra uno serotipo. Pero por transferir solamente un parte de dengue 2 acá o acá, podés establecer de nuevo la actividad del suero. Entonces, eso es para probar que solamente esta parte de la proteína con los epitopos importa para la actividad. Y igual puedes usar la técnica en suero de una persona que recibe solamente una vacuna contra dengue 2. Entonces, es un ejemplo de herramienta que tenemos.
Perdón. Otro mano tenemos que considerar un asunto en dengue que es ADE, por sus letras en inglés, en donde anticuerpos que sobran de una infección de un serotipo, que sobra a niveles subneutralizantes contra otros serotipos, pueden facilitar la infección de las células como macrófago o otros tipos de células y aumenta el nivel de virus en la sangre y también puede aumentar la gravedad de enfermedad. Eso es un concepto muy importante y fue una teoría más que nada, una hipótesis, pero de recién salió al fin del año pasado un estudio muy importante hecho por Leah Katzelneck en Managua. Tienen un cohorte muy grande de niños y ella con métodos estadísticos podía demostrar que hay niveles de anticuerpos contra dengue asociados con un riesgo de realmente de todo, un caso de dengue en general, pero especialmente dengue grave, dengue hemorrágica, riesgo más alta acá en un nivel bajo de anticuerpos en comparación si tenés mucha inmunidad, un nivel muy alto de anticuerpos de dengue, no tenés tanto enfermedad o enfermedad grave. Entonces es una cosa verdad que necesitamos considerar. Ok. Los candidatos entonces, tenemos varios y tome un momentito leer si quieres. No, es demasiado. Ok. Solamente vamos a enfocar en 3 o 4 que son más importantes, más avanzados en los estudios clínicos. Vamos a hablar más de Dengvaxia, pero también hay otras vacunas aquí y puedes ver los mecanismos, si es virus vivo o lo que sea. Bueno, Dengvaxia entonces es una vacuna recombinante construido en el virus de fiebre amarilla. Solamente las partes que corresponden a dengue son las proteínas estructurales, okay, que están en la superficie, que contienen los epitopos de anticuerpos, ¿no? Como mencioné, es importante, la idea es dar inmunidad contra los 4 serotipos a la vez, entonces es una mezcla, la vacuna es una mezcla de los 4 virus recombinantes y está aprobado en varios países. Pero en los estudios, si hay protección, vamos a hablar un poco más, pero varía por serotipo y fue un problema, especialmente con serotipo 2, menos protección observada en este aspecto. En general, el número que se escucha es de eficacia, 65%, pero es en niños mayores de 9 años, y vamos a hablar un poco más de eso. Si pensás en los menores, menos eficacia. ¿Y por qué? Una explanación, no sé si es todo, pero probablemente es muy importante, es la edad puede indicar la probabilidad de tener infección ya. Entonces, si consideras en los niños encima de 9 años, pero se divide el grupo en los con evidencia al iniciar la vacuna, evidencia de infección pasada, de infección anterior, los que son negativos, poco eficacia. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que parece que con esta vacuna necesitas ya un poco de células de B memoria o algo para estimular. Es difícil estimular una respuesta completamente protectiva en un huésped sin experiencia con dengue. Y el problema
también que surgió fue en el año 3, después de la vacuna, había un tasa más alto de casos en los hospitales en el grupo vacunado en comparación al control placebo. Es un problema. El riesgo, bueno, en un humano podés decir que fue poco, es unos de un 1000 en comparación a normalmente en infección natural, casi 2 por 1000. Pero hay que recordar también que estamos hablando de enfermedad grave en un niño que tal vez no vaya a pasar sin la vacuna. Es algo importante de la seguridad de la vacuna. Bueno, un poco más rápido, pero han analizado también los anticuerpos, las respuestas después de Dengvaxia, y la protección contra dengue 4 fue el mejor, y podéis ver que el nivel de neutralización que es tipo específico en los participantes es el más alto para serotipo 4, y también si buscas exactamente los titres de neutralización también más fuerte contra el dengue 4. Probablemente tiene que ver con la capacidad de cada virus para replicar en el huésped, y hay estudios también que sugieren que hay diferencias y el dengue 4 puede replicar mejor y los otros serotipos no. Entonces tiene sentido que no pueden estimular una respuesta tan fuerte. Y es al mismo punto que importa si ya tenés infección en el pasado, sí o no, porque la respuesta en los positivos es más alto también. Bueno, vamos a pasar, por eso son 2 ejemplos más, pero también la idea es crear 4 tipos de vacuna y usar en una mezcla a la misma vez para estimular inmunidad a los 4 serotipos. Bueno, es todavía un otro candidato, es virus vivo, 4 virus vivo, y mismo tipo de análisis de cómo son los anticuerpos específicos para un serotipo con actividad neutralizante, un poco mejor, digamos, de Dengvaxia, especialmente con dengue 2, un poco más, más pacientes con anticuerpos tipo específico, de nuevo en dengue 4, pero poco en dengue 3 y dengue 1. Entonces, probablemente, lo siento, probablemente hay necesidad un poco más de desarrollo en este aspecto, porque creemos que los anticuerpos específicos por un serotipo tal vez son los que importan más para protección. El futuro, bueno, es una pregunta que vamos a contestar en el futuro, si va a ser mucha vacuna contra dengue o como pasó en las Filipinas, hay un paro en el programa de vacunar porque las preocupaciones de seguridad. Entonces es algo que tenemos que ver. Y quiero comentar muy rápidamente porque creo que hay implicaciones para Zika también. Hay mucha actividad en desarrollar una vacuna de Zika. Y podemos preguntar si es necesario, porque Zika es una enfermedad muy ligera, más que nada es una infección asintomática, pero sabemos que en realidad hay problemas con Zika, las manifestaciones más graves. Y no vamos a discutir todos los datos, pero hay mucho progreso. Es impresionante realmente en 2 años la cantidad de estudios, nuevos tipos de vacunas. Creo que hay
más de 40 tipos, claro que en ratones y en fases muy tempranas, pero mucho trabajo y resultados buenos. Son ejemplos en ratones que se puede dar protección completamente con este tipo de vacuna que es ADN, y en monos también protección completa en este tipo. Pero la pregunta todavía es la seguridad, y son ejemplos de ADE con suero de dengue. Se puede demostrar en vitro y también en ratones con suero de humanos con inmunidad a West Nile virus o también de dengue. Puede aumentar la gravedad de infección de Zika. Bueno, y también al revés, es una pregunta también si ahora inmunidad contra Zika, si uno tiene una infección de Zika o una vacuna de Zika, si va a causar una infección más grave de dengue. Hasta este punto no tenemos evidencia de eso en humanos, pero es una preocupación relacionada al desarrollo de vacunas. Bueno, para concluir, parece que hay razón de lamentación un poco, y porque ahora no tenemos la vacuna perfecta, probablemente no vamos a tenerla, pero de Invaxia realmente no es al alto nivel de eficacia y seguridad suficiente. Hay otras reglas de Organización Mundial de Salud y otros que hay que usar solamente. Bueno, es una decisión por país, pero más o menos en niños de 9 años y encima, y de recién dicen que es importante saber si ya existe inmunidad a dengue, y si no es seguro dar la vacuna. Eso más o menos es decir, no dar la vacuna, porque la capaz de hacer eso en el campo es casi imposible ahora. Entonces, las preocupaciones de seguridad pueden demorar el desarrollo no solo de dengue, pero de otras vacunas. Y creo que eso es un problema que tenemos que enfrentar en la comunidad científica y médica en general. Desde el punto de vista mío, es importante seguir con vacunas porque son una de las mejores intervenciones que tenemos contra las enfermedades infecciosas, pero hay que tomar pasos y considerar la seguridad. Y Zika se complica todo, y ya mencioné los asuntos, pero si quieres sonreír un poco en este asunto, creo que hay razón para esperanza también. Hemos aprendido mucho en un mejor entendimiento de realmente los mecanismos que importa en protección e inmunidad, y es fundamental para desarrollar las mejores vacunas. No solo los anticuerpos, pero todavía respecto a las células T que van a importar en la inmunidad contra flavivirus. Y como discutimos, hay otras vacunas que van a ser estudiados en fase 2, fase 3, y creo que tal vez vamos a ver una solución en los años que vienen. Gracias por la atención.